Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes virtuales a esta nueva actividad de AgoraFAU, que ya con mejor clima, pero manteniendo esta condición de virtualidad, nos permite llevar a ustedes conversaciones disciplinares, interdisciplinares, desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, que intenta acoger estas miradas diversas sobre nuestro quehacer. Hoy día hablaremos de arquitectura y cine, una actividad que moderará el académico de la Facultad Daniel Reyes. Daniel Reyes es licenciado en Arte de la Universidad Católica, magíster en Arte de la UPC de Valencia, UPB de Valencia, yo que era la de Cataluña que yo estudié ahí, me confundí. Y también es candidato a doctor en esa universidad. Es académico además de la Escuela Unificada de Pregrado de nuestra escuela. Él presentará a nuestros interesantes invitados para hablar de este vínculo visual, audiovisual, en que nuestro quehacer, busca caminos disciplinares interesantísimos y que esperamos que cumplan con esta tarea que tenemos desde la facultad de levantar discusiones interesantes y que nos permiten en contexto virtual, ¿cierto?, cumplir con nuestra labor. Gracias a los asistentes, gracias por esta iniciativa y también al público que nos va a ver vía Facebook Live y también este material que va a quedar disponible a través de nuestra página web. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes. Muchas gracias, Alberto. Un gusto, yo soy Daniel, para todos los que nos están escuchando y viendo. Hoy día vamos a contar con un excelente panel de conversación en el cual vamos a abordar algunos de los temas que están siendo convocados por el Festival de Cine y Arquitectura. Y ahí contamos con Miguel Ángel para que nos pueda hablar un poco más de ello. Pero también tenemos a una gran invitada de Sao Paulo, de Brasil, que es Carla Café. Ella ha sido una de las parte del equipo que realizó la película Era Hotel Cambridge, una película que aborda temas bastante profusos en torno a lo que es la arquitectura efímera y las relaciones que podemos tener hoy en día entre la marginalidad y la ciudad. Ella también es académica de arquitectura. Le voy a dar la palabra ahora para que se pueda presentar y pueda contarnos un poco de su experiencia primero, para luego dar paso a presentar a Miguel Ángel y el Festival de Cine y Arquitectura. Carla, por favor, te doy la palabra. Olá, chilenos. Estou aqui direto de São Paulo. Quero agradecer ao convite do Fernando, da Escola de la FAO, pela oportunidade de mostrar meu trabalho. Sou arquiteta e acá no Brasil os arquitetos são os diretores de arte de cinema, de la película, e com este projeto, com a película Era Hotel Cambridge, eu pude trabalhar interdisciplinarmente entre os dois, la película, o cinema e a arquitetura. Queria também dizer que todo este trabalho é por trás das câmeras e não frente às câmeras. O filme é outra história. Hoje vamos falar o que ha acontecido detrás das câmeras. Muchas gracias, Carla, por esa pequeña presentación. Efectivamente, vamos a hablar bastante de esta película que va a ser parte de la programación del Festival de Cine y Arquitectura y que van a poder ver en noviembre. Falta poco, no sean ansiosos. No vamos a ver la película hoy día. Vamos a ver algunos de los fragmentos de los trailers y de
making of, que configuró, como bien dice Carla, la parte no visible de la película y de la cual Carla también nos va a hablar en su rol también de directora de arte de esta película, donde participaron también muchos alumnos de arquitectura y donde también se puede ver los cruces interdisciplinares y las expansiones que pueda tener el rol de la arquitectura hoy en día en el ámbito audiovisual, en el ámbito comunicacional y en el ámbito social, ¿no? Todo eso englobado en un impacto cultural que podemos ver después y conversar con Carla. Y ahora pasaré a presentar también a Miguel Ángel. Miguel Ángel es colega y académico en la FAU, pero además tiene un rol también expansivo, ¿no? En el cual se ha estado desenvolviendo desde hace bastantes años ya, desde que era estudiante incluso, en esta manera de hacer que la arquitectura como disciplina crezca y se empape de muchas otras disciplinas creativas, ¿no? La disciplina de la arquitectura como creación también. Y bueno, nada, te doy la palabra, Miguel Ángel, para que por favor nos presentes un poco a tu persona y también a este evento que nos va a convocar en noviembre. Gracias por la invitación, Daniel, Carla, encantado de estar aquí juntos. Bueno, un poco un perfil de mi trayectoria. Bueno, como decías tú, arquitecto de la FAU. Y bueno, siempre desde mi rol como estudiante hasta ahora ya mayor y profesional, he estado muy interesado en el vínculo, ¿cierto?, de la arquitectura con otras fronteras disciplinares, ¿no? Siempre, una de esas fronteras obviamente es el cine, pero siempre yo he estado buscando esa relación, o sea, donde la arquitectura se encuentra también en el cómic, en el videojuego, donde hay un campo que precisamente es que nutre mucho la profesión del arquitecto, un campo que requiere inclusive de los arquitectos, pero no está abordado por los arquitectos. Entonces, siempre me ha sido mi afán de investigar y de buscar y de abrir estas nuevas fronteras, para las nuevas generaciones, obviamente, de colonizar, digamos, desde nuestra profesión, nuestro oficio, nuestro trabajo, colonizar nuestros nuevos terrenos, digamos, tanto del área audiovisual y del área gráfica también, ¿cierto? Creo que la arquitectura para mí no solamente el objeto construido, físico, del cual convivimos como habitantes, sino también la arquitectura está presente en otros formatos, en otras plataformas, en otros universos virtuales, imaginarios. Por tanto, me gusta abrir justamente ese conocimiento y que todos se puedan nutrir de aquello. Y una de esas inquietudes, bueno, tomó forma en lo que es el Festival de Cine y Arquitectura, que ya llevamos casi, vamos a cumplir 10 años, esto igual es nuestra quinta versión, que está próxima a suceder ahora en noviembre, va a ser 100% online, con acceso a todo Chile por primera vez, gratis por supuesto. Entonces es una gran oportunidad, y sobre todo ahora que tiene este acceso online, de ser más transversal en la llegada de nuestra programación. Sin más, yo les voy a presentar un adelanto, una primicia, porque ya tenemos fresquito saliendo del horno nuestro spot del festival, así que los invito a poder ver este video. Bueno, recordarles, mientras Miguel Ángel prepara la presentación, el compartir este video, este spot, recordarles también que la película era Hotel Cambridge, donde Carla ha sido directora de arte, fue dirigida por Eliana Café, que también es hermana de Carla y que, bueno, han planteado en esa película algunos tópicos bien interesantes que se conectan también con ciertas situaciones de marginalidad que se han hecho visibles en Chile y que sin hacer ningún spoiler de la película, nos permite también acceder a estas otras relaciones de investigación social que se puedan dar en el ámbito de la arquitectura, ¿no?
Miguel Ángel, ya podemos ver entonces el spot, el promo. Aquí se me un segundito, que estas cosas pasan en vivo, ¿cierto? Puede pasar todo esto siempre. Así que... Daniel, tenho uma pergunta. No Chile, vocês estão em Santiago, não? Sí, estamos todos en Santiago, al menos los que estamos transmitiendo ahora. Sim. E vocês têm muitos refugiados em Santiago ou não há muitos refugiados? Refugiados, han habido algunos acuerdos con países que han tenido conflictos armados, conflictos bélicos, en los cuales se han establecido políticas para refugiados, pero al igual que como plantea la película que tú trabajaste como directora de arte, más que solo los refugiados, está también la situación que se da con la migración. En Chile hay bastante migración formal e informal, más allá solamente de lo que ha pasado con los refugiados, ¿no? Refugiados han habido de países como Haití, de Siria, pero en menor escala a lo que ha sucedido en Brasil. Y en ese sentido, lo que se aborda como situación de refugiados en la película que tú nos mencionas, acá se da más como una dinámica de la migración, ¿no? Hay mucha migración de países como Perú, Bolivia, Colombia, Haití, pero no tan en acuerdos de los estados de políticas de refugiados. Eso es algo un poco más marginal. Lo que es más visible es la migración que se ha dado, y también la migración que se da dentro del país, ¿no? Siendo un país bastante extenso en su geografía, muy largo, también se da una migración interna muy grande. Y la ciudad se compone de todas esas partes, y efectivamente hay segregaciones, hay situaciones conflictivas que se han ido dando también en ese aspecto. Pero bueno, pasemos a ver entonces, Miguel Ángel, ¿ya lo tienes listo? Estamos. Va. Nada. Dale. Vamos. Ahí estaba. Esa era la primicia. ¿Quieres contarnos un poco más del festival, Miguel Ángel, sobre algunas de las primicias que van a estar, algo que ya esté confirmado, aparte de lo que vamos a conversar ahora con Carla, antes de ya adentrarnos? Tenemos mucho confirmado, pero no puedo adelantar programación, así mi equipo ahí me cuelga, pero lo que sí te puedo decir que de actividades tenemos, bueno, la competencia audiovisual, que este año fue concentrada en el ámbito nacional y con la contingencia, con temas de contingencia tanto social como de la pandemia, para ver los trabajos audiovisuales que podían surgir de ese contexto, que nuestra competencia se llama de la ventana a la calle. Y también, bueno, tenemos conversatorios sobre los temas justamente de las ciudades en crisis, conversatorios sobre también los festivales de cine y arquitectura, que se está formando una red importante,
conversaciones sobre también el vínculo del cine, arquitectura y fotografía, de cómo se vinculan los realizadores con esa disciplina. Y bueno, obviamente vamos a tener un sinnúmero también de presentaciones de los mismos realizadores audiovisuales. Así que lo bueno de esto es que tiene mucho programa durante todo el mes, así que va a ser muy entretenido. Y ya en los próximos días se va a liberar toda la programación, así que ahí atento a nuestras redes. Excelente. Me fijo que detrás tuyo tienes una pieza de Matilde Pérez, y Sí. bueno, eso también habla un poco de todo este imaginario simbólico que se puede estar poniendo en escena durante el festival, que dentro de todo es algo que nos convoca el interés. Sí. Y además que es gratuito, además que vamos a poder verlo todos en nuestras casitas, está lindo eso, y además poder compartir con los invitados que van a tener. Pero bueno, nosotros pasemos a ver aquí a lo que podemos también sondear un poco de las otras escenas de la relación entre cine y arquitectura que se puedan estar dando en el Atlántico, ¿no? Del otro lado de nuestro continente sudamericano. Y quería pasar a preguntarle a Carla primero que nada, esta producción de los alumnos, ¿cómo fue esa participación de los alumnos de arquitectura en la producción cinematográfica y en todo un proyecto que está relacionado con la ocupación de un edificio abandonado en Sao Paulo, por parte de un movimiento social de personas que no tienen hogar, no tienen vivienda, como se diría aquí, bueno, en cualquier parte son los famosos sin techo, ¿no? Entonces, Carla, no sé, yo sé que tienes preparado un material que nos va a mostrar también Miguel Ángel, que lo va a streamear Miguel Ángel para que sea más cercana a la señal de streaming. Pero Carla, ¿quieres contarnos un poco de esa producción y esa relación que se produjo con los estudiantes de la Facultad de Arquitectura donde tú eres académica y la película? Sim, como eu tenho problema com a língua, eu preparei umas fotos que para me ajudar a falar. Posso mostrar? Ya. Estão vendo? Se está viendo perfecto, Carla. Então, primeiro fui convidada pela minha irmã a fazer o filme, a fazer a direção de arte do filme, pero com os problemas financeiros acá, o Brasil, e com a dificuldade de fazer a película com solamente as economias do projeto, pensamos em convidar alunos da escola da cidade para poder ajudar-nos a fazer essa produção. Então, acá são na primeira leitura do roteiro com os alunos. Alguns alunos foram escolhidos, 21 alunos de todos os anos, do segundo, terceiro e quarto ano, e para poder fazer uma leitura e entender aonde íamos trabalhar. A Carmen é esta persona de azul, que é a personagem principal do filme. Ela é também líder do movimento dos sem-tetos de São Paulo. E ela ocupa edifícios abandonados, edifícios que não têm função social. São edifícios que estão abandonados assim no centro da cidade de São Paulo. Então, ela ocupa, limpa, que é uma estratégia feminina
para poder se tornar habitação social. Estes são o edifício depois de ocupado, depois de limpo, e agora são os estudantes que estão fazendo já esse projeto. Aqui é um levantamento do trabalho todo dos alunos. Aqui é parte de todos os espaços abandonados do edifício. Descobrimos que tinha comércio nos andares do edifício, por conta da questão da escada, do acesso ao térreo. Então, tem padaria, mercearia, produtos de higiene pessoal, produtos assim cotidianos. Aqui este clima, os alunos internamente pesquisando o interior, os interiores, chamamos disto de Ignacio. Enfim, essa é uma parte de como os alunos trabalharam. Trabalhamos muito com desenho de observação, o desenho de investigação. E aqui são os talleres, mas não sei se entro agora dentro dos talleres ou continuamos com a conversa. Sí, Carla, vamos ahora a ver el tráiler que hicieron también los alumnos de la Escuela de Arquitectura donde eres académica, para que podamos también conocer audiovisualmente la visión y el punto de vista que ellos también desarrollaron en torno a la película. Y más adelante vamos a ver el tráiler. Pero sí, sería interesante que la conversación después de los proyectos pudiese surgir también en torno a lo que podamos percibir de lo que los alumnos y los estudiantes pudieron desarrollar como su propio ojo sobre lo que sucedía y lo que sucede actualmente en el Hotel Cambridge. ¿Vale? Así que vamos a ver ahora que Miguel Ángel nos transmita este tráiler.
Miguel Ángel, gracias por transmitir este video que, según nos cuenta Carla, fue realizado por los mismos estudiantes con el apoyo de sus profesores y de la gente de producción de la película. Y bueno, yo voy a contextualizar un poco esta situación que convoca a estudiantes, académicos, a cineastas, a personas de movimientos sociales y a los habitantes de este Hotel Cambridge, que fueron, digamos, que el Hotel Cambridge fue ocupado por alrededor de 500 personas en noviembre del año 2012. Hotel Cambridge era un edificio abandonado en el centro. Un hotel. Un hotel, claro, un edificio que era hotel y que estaba abandonado en el centro de Sao Paulo, y que gracias a las gestiones de Carmen, como mencionaba también Carla, que es la líder de un movimiento sin techo que hay en Sao Paulo, ocupan este edificio, y es una ocupación masiva, ¿no? Una ocupación de alrededor de 500 personas, sobre 150 familias, y que se van organizando a lo largo del tiempo hasta finalmente obtener la posibilidad de una subvención estatal para transformar este edificio en un espacio de vivienda social. Pero muchas preguntas surgen a partir de esto, porque que se convoquen los intereses de los relatos y los metarrelatos de la ocupación, la narrativa cinematográfica y la arquitectura, plantean un contexto muy interesante que quizás, Carla, por favor, nos podrías explicar con mayor detalle, porque hay un contexto específico de la ciudad, hay un contexto específico de los movimientos sociales, y hay un contexto específico de cómo se cuentan estas historias en el contexto de Sao Paulo y en el contexto de Brasil, para luego transformarlas también en una película y transformarlas en un proyecto que es en la práctica un dispositivo de agenciamiento social, cultural y territorial, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco, Carla, de este contexto y de este dispositivo tan complejo, y donde se suma, digamos, tu hermana, tú y los estudiantes de arquitectura y el equipo de producción, para contar una historia dentro de este Hotel Cambridge? Sim, os movimentos sociais de sem teto em la ciudad de São Paulo é muito forte. É muito forte porque de uns anos para cá o centro da cidade é abandonado, muito edifícios abandonados. E uma das estratégias de lucha de los sem teto, que são trabalhadores, é ocupar edifícios que não tenham função social, edifícios que há muitos anos estão abandonados. É uma estratégia nova dentro da cidade de São Paulo, pero está aí cambiando muito o centro da cidade, porque de uns anos para cá o centro ha se tornado novamente um espaço de convívio, com menos violência, com mais cuidado. Ocupar esses edifícios também é muito importante para a saúde pública, porque são espaços que controlam as epidemias quando se ocupam. Então, nós começamos a ver uma forma diferente estes movimentos, porque antes do filme era uma situação ilegal, era uma situação
que ameaçava a propriedade privada. E quando quando aproximamos, e principalmente o filme ha cambiado esta narrativa de pessoas pessoas ladrones, e começamos a ver, o filme mostra que não, que são pessoas que querem seus direitos de moradia, que querem o direito ao centro da cidade de São Paulo. São pessoas que são trabalhadores, não são pessoas que querem a moradia gratuita, que querem pagar por elas. E principalmente mostrar à sociedade que há muitos edifícios abandonados. Esta é uma das mais importantes estratégias políticas do Sem Teto, é mostrar como a cidade é abandonada, está abandonada. E outra coisa muito interessante do filme é aproximar os movimentos sociais da academia, porque acá no Brasil há uma grande distância entre a academia e os movimentos sociais, as verdadeiras necessidades de criar um vínculo entre os movimentos sociais e a academia. Y esos vínculos entre el movimiento social y la academia, la universidad, se fueron dando gracias a que el documental requirió o solicitó esa ayuda, o hubo antecedentes previos, antecedentes anteriores de esta relación entre arquitectura formal, estudiada, académica, y los movimientos sociales. ¿Tú puedes contarnos algo de eso? Sí, porque toda essa aproximação se deu através dos alunos. Então, os alunos, muitos dos comentários dos alunos é que esta experiência, esta vivência dentro de um edifício ocupado foi muito mais forte do que as aulas de planejamento, das aulas de urbanismo, porque tu conheces com a pele os verdadeiros problemas da habitação. Então, creio que esta aproximação se iniciou no processo de fazer o filme, com a escola da cidade e com outras escolas de arquitetura, e depois, com o filme feito, exibido, aí a discussão se projetou em outras academias, como psicologia, ciências sociais, política, administração, mas creio e isso é uma coisa que acredito que a arquitetura dentro do cinema é possível, hoje, mostrar um filme é muito difícil. Há muitas telas, muitos canais de exibição, Netflix, festivais, salas de cinema. E hoje eu compreendo que a transformação do cinema
está aí muito no processo de fazer o cinema. Nesse momento, usar uma produção cinematográfica para introduzir novas formas de fazer cinema é muito mais transformador do que a própria película, do que a própria mensagem da película. Isso é um achado com esse filme. E creio que, dentro da estrutura cinematográfica, do fazer o cinema, a direção de arte, esse departamento, é o departamento mais aberto para isso. É o departamento que mais recebe essa possibilidade interdisciplinar de fazer cinema. Y hay también una colaboración que se va dando con grupos de personas que no, digamos, no son profesionales del cine, ¿no? Hay un aprendizaje mutuo que se va dando entre todas estas disciplinas que convergen para esta factura, ¿no? La creación de la película. En ese sentido, a mí tuve la suerte de poder ver ya la película, era Hotel Cambridge, y una de las cosas que me llama mucho la atención, y aquí conecto también con Miguel Ángel, es que así como hace algún tiempo atrás algunos teóricos del cine como Antonio Weinrichter hablaban de esta idea de la colaboración de un cine de no ficción, un cine que si bien puede construir sus propios relatos en el marco de una historia particular, no necesariamente universal, toma muchos elementos de la realidad para generar una continuidad respecto a ciertos hechos que a veces son invisibilizados, porque justamente pertenecen a las historias de las personas que viven en los márgenes. En ese sentido, a mí me conecta mucho la película con otras películas como la de José Luis Guerín, ¿no? En Construcción, por ejemplo, que también abordan un problema de la especulación inmobiliaria de manera bastante directa en torno a espacios que van a ser demolidos y destruidos, en este caso de la película En Construcción, en la ciudad de Barcelona. Y te quería preguntar aquí, Miguel Ángel, ¿cómo es la relación que se pueda estar dando entre la curatoría de un festival, si nos pudieras hablar en relación a eso, un festival de cine y arquitectura, y esta situación que es de la no ficción, ¿no? O sea, en el fondo, inevitablemente el cine es un espacio-tiempo detenido y reproducido muchas veces. Siempre el cine es pasado, pero cómo se ancla con un eterno presente desde la visión curatorial que el festival plantea y que ha también seleccionado esta película. Mira, interesante porque, a ver, el festival, primero que nada, en su contexto total de una curatoría, se hace cargo de una pregunta permanente con una respuesta inconclusa permanente, que es ¿cuál es la relación del cine con la arquitectura? Porque es una respuesta en construcción, ¿ah? Porque por mi lado no quiero ser muy categórico tampoco en decir que el cine arquitectura es tal cosa. Hay definiciones en el tiempo que se han dado, por supuesto, pero como te digo, el festival entonces, en esa búsqueda de una respuesta en la relación de las dos disciplinas. Ahí sí. Como te decía, esa búsqueda de la respuesta a las dos disciplinas, la curatoría del festival justamente aborda la relación de la ciudad, por un lado, ya que la arquitectura es parte de ese contexto que arma la ciudad. También aborda el hacer de los mismos arquitectos, ¿cierto? Porque también es interesante encontrar esas historias no tanto del star architect, sino del arquitecto que tiene otra visión respecto a la formación y a cómo él ha llevado su vida, digamos, cómo ha sido su vida en función de
de la arquitectura. Y ahí hemos encontrado personajes muy interesantes, tanto obra y personaje como interesante de ver. Y por el otro lado, obviamente, está un grupo de películas que abordan la ficción o abordan el registro de arquitectura como tal, buscando el objeto o buscando formas nuevas de la arquitectura en el cine. Pero entonces vemos que en ese gran panorama curatorial, la gracia también de estos festivales que justamente es la oportunidad de congregar todo este material que muchas veces está bien separado y está con otro foco en otras partes, pero aquí logramos juntar un material que tiene una línea común, ¿cierto? Vamos, entre todo el material que se proyecta hay una línea común de que estamos hablando de nuestro entorno urbano, de nuestra ciudad, de nuestra arquitectura. Y en lo particular, creo que el cine tiene una fuerte relación con el tema social, ¿cierto? Y justamente el cine de carácter documental nos brinda justamente esa reflexión y ese espacio para saber qué está pasando con nuestras ciudades, con nuestro contexto. O sea, trabajos como el del Hotel Cambridge, o sea, justamente yo ponía atención a ese fenómeno, porque cuando hacemos el festival en Chile justamente abrió una ventana a decir, mira, el mundo se está moviendo de esta manera y están pasando estas cosas. El mundo está entregando estas soluciones a lo mejor a las ciudades y se están abriendo mejor estas otras problemáticas que no son con las cuales a veces hoy día no estamos conviviendo, a lo mejor nos van a llegar, pero hoy día nos convivimos, como el caso, por ejemplo, del mismo Hotel Cambridge. O sea, es un fenómeno urbano que aquí en Chile no tenemos esa característica hoy día. O sea, no tenemos ningún edificio, torre abandonada que sea ocupada de esas características. Curiosamente, sí, el mercado inmobiliario ofrece torres con esas mismas características en venta, que son los mismos guetos. Entonces, nosotros tenemos esa dualidad comercial que a lo mejor importamos y vendemos el problema, ¿cierto? Pero sí es una realidad latinoamericana. O sea, esta situación que pasa en Brasil, obviamente a través del festival hemos visto otras mismas, unas problemáticas similares con la Torre David que comentábamos el otro día, ¿cierto? En Venezuela, que es bien emblemática también en su ocupación, o la Ponte Tower en Sudáfrica también, que también es bien emblemática dentro de la ciudad, la ocupación o el decaimiento que tenía esa torre. Entonces, justamente el festival, la gracia es abrir esta ventana hacia el mundo. El cine también como ejercicio nos ofrece justamente llevarnos el mundo a nuestras casas. Entonces, creo que es un trabajo muy interesante curatorial de poder armar un programa que vaya combinando todos estos matices que les comentaba de la relación del cine y la arquitectura. Sí, en ese sentido es muy, muy interesante también lo que pueda ir proponiéndose como dentro en el marco del festival de ser una plataforma que incentive también a arquitectos, artistas, cineastas, videastas, etcétera, etcétera, a comenzar a producir y a pensar desde este lugar también, ¿no? Es como que por un lado está la curatoría, pero por el otro lado está la catalización creativa que pueda estar creando el hecho de que el festival se vuelva algo constante y que permita poner en escena películas como era Hotel Cambridge, ¿no? Es bien interesante cómo eso se puede ir dando. Tenemos algunas preguntas también que nos están haciendo en nuestro Facebook Live, dirigidas a Carla. Carla, aquí hay algunas personas que están preguntando, por ejemplo, ¿cómo enfrentaron ustedes durante el proceso de la película el diseño del mismo hotel y los layouts, ¿no? de vivienda y espacios comunes que se fueron creando dentro del hotel? ¿Cómo enfrentaron ese diseño de layout? Primeiramente, fizemos uma escuta durante mês para entendermos qual era as necessidades da Ocupa. Foi momento muito interessante porque as primeiras pessoas que se aproximaram de nós foram as chicas, os
os pequeños, las crianças. Sí, los niños, las criaturas, los pequeños. Los niños fueron los embaixadores de dos alunos, primeiramente dentro da ocupação. Isso abriu muitas portas antes da equipe do cinema chegar. Então, foram essa escuta que começamos a entender qual era as necessidades de cada espaço. E percebemos que todo o conceito arquitetônico da ocupação é o efêmero, porque não é uma habitação sua, não é para muito tempo, então há um componente efêmero e um outro componente da reciclagem de materiais, reciclagem, reuso de coisas usadas, descartadas pela sociedade. Esse é o conceito que está por trás genuinamente de uma ocupação. Então, tentamos usar o mesmo conceito para a construção do layout desses espaços. Usamos pneus, usamos a basura, né, dos pneus, pallets, caixas de frutas, todos esses elementos, esses materiais que são descartados pela sociedade do consumo, e fizemos um layout de ambientação cenográfica, mas feita para ficar, né? Depois que o cinema, depois que o filme foi embora da ocupação, todos os cenários ficaram, né? E dentro do livro é possível ver isso dentro do livro. Claro, vamos a compartir también ese link del libro. Está el link, ¿no? De ese libro, Carla. O link tem ele em lojas, né? Okay. Posso compartilhar aqui com você. Perfecto, sí, después vamos a ver esas imágenes también, pero también hay otra pregunta que hace otra persona que nos está viendo y dice, pregunta sobre la gestión de administración comunitaria, ¿no? ¿Cómo fue el financiamiento y la mantención de esas economías de las personas que vivían ahí, en familias o en grupos? Algo que de alguna forma también aborda la película, pero que puedes ahí contarles un poco a nuestros oyentes y escuchas. Pero no he comprendido a pregunta. La pregunta es, ¿cómo se mantienen las personas que viven en el Hotel Cambridge y también de dónde vienen? Son muy refugiados, muy inmigrantes y refugiados, porque acá, não sei se a questão da presença de los negros, de los africanos, pero no Brasil há muitos refugiados africanos, Congo, senegalês, muitos. Um dos grandes problemas do Congo é esto. Isso aqui é uma grande, é a grande estopim da guerra no Congo. Então, há muitos refugiados congoleses, acá, senegaleses, haitianos, e essas pessoas têm trabalhos
bicos, como acá falamos, trabalhos não oficiais, pequenos trabalhos, faxineiros, Sí, como chasquillas, se diría aquí en Chile, ¿no? Trabajo informal. Sí, maestros, chasquillas, o haciendo algún otro tipo de servicio efímero también. Efêmero, isso. E também muitos trabalhadores brasileiros, cuidadores, cozinheiros, costureiros, há muitos trabalhadores mesmo de baixa renda, porque acá no Brasil não há política pública de habitação para quem ganha menos de 3 salários mínimos. Hay un límite para la vivienda pública. Sim, de 3 salários mínimos. E 50% da população brasileira ganha 1 salário mínimo. Então, há uma grande defasagem habitacional na cidade de São Paulo. Então, as pessoas que realmente ocupam são trabalhadores de baixa renda e são mulheres. São mulheres porque são a família. Habitação é família. Claro. En ese sentido, que sean mujeres es muy interesante porque la película está dirigida por tu hermana, por Eliana. Tú eres la directora de arte. La líder del movimiento es Carmen, y aquí hay algo que no tenemos que dejar de lado, que es el liderazgo femenino que hay, no solo en el movimiento social dirigido por Carmen, sino que también en este discurso sensible que se hace a través de la película, con el trabajo tuyo, el de tu hermana, y de probablemente muchas mujeres más. ¿Cómo ha sido esa relación también respecto a lo que sucede con el movimiento feminista, pero más que el movimiento feminista solamente el discurso de género en torno a la organización, a la colaboración y a la mejora de los espacios habitacionales que se han ido dando a lo largo de la ocupación del hotel y que ustedes registran muy bien en la película como espacios humanos de mejora? Mira, toda estratégia de ocupação é feminina, toda. A primeira coisa que fazemos quando se ocupa é a limpeza. A limpeza do espaço é fundamental para habitar o espaço. E depois, a segunda é a cozinha comunitária. Há uma cozinha comunitária para criar vínculo entre a comunidade. E toda a estrutura é através do cuidado do espaço. Cuidar do espaço é como a nova comunidade, a comunidade que ocupa, porque são várias pessoas, são 100 e tantas famílias que ocupam. E o entrosamento, a convivência entre eles é através da limpeza dos espaços comuns, da manutenção dos espaços comuns, da manutenção da elétrica, da hidráulica. E as mulheres, elas coordenam e os homens executam. Há uma forte presença feminina na condução, no cuidado do espaço. E há uma intelectual, uma jornalista muito famosa no Brasil, que ela fala uma frase que eu acho muito precisa, que ela fala que no século XX, no início do século XX, os movimentos sociais foram marcados pelos homens em frente
as fábricas, e que no século XXI serão as mulheres frente à habitação. Porque as cidades estão, quase todas as grandes cidades do mundo têm déficit habitacional. Claro, hay un espíritu, que también transmite muy bien la película en torno a volver al espacio íntimo, ¿no? A que lo que debe expandirse es justamente esa relación con el espacio íntimo que todos y todas y todes tenemos en nuestra vida. Y eso está muy sutilmente abordado dentro del film o de la película, porque toda la vida, o casi toda la película sucede en el interior del edificio, ¿no? Esa idea del mundo interior construida como una estética que se convierte en historia. Es muy lindo, está muy sutilmente abordado, no solo desde la filmografía y desde el arte, sino que también desde la voz que exhalen de los personajes que son, uno ya no sabe si son actores o no, son ocupas, porque en el fondo se transforman en los personajes que dan voz a esta ocupación y dan voz a esta historia que ustedes construyen. Y eso es bastante hermoso como lo logran hacer. En ese sentido, Miguel Ángel, me gustaría a mí también preguntarte por esta participación de esa sensibilidad femenina. Todos sabemos que el campo de la arquitectura es un campo bastante dominado por una presencia masculina. ¿Qué sucede o qué ha sucedido? ¿Puedes contarnos un poco también desde el origen del festival u otras iniciativas que estén vinculadas también a esta relación expansiva del cine? ¿Qué sucede con esta participación, no solo del personaje, director, directora, mujer, sino que también de esta sensibilidad de lo interior, esta sensibilidad femenina que se puede estar proponiendo como una lógica discursiva también en el campo de la arquitectura y que se pueda manifestar en el ámbito del cine? Sí, yo creo que, a ver, en la suma total de, digamos, de obras, creo que está muy al debe la participación femenina o la presencia femenina en este tipo de trabajos. Se me viene en mente hace poco un documental que hacía mención a las mujeres en la Bauhaus, ¿ah? De también cómo ciertas arquitectas también, por ejemplo, del origen de Bauhaus, han sido omitidas en el tiempo de su trabajo. Entonces, ahí hay una gran labor, tanto transversal dentro de los mismos, el ámbito de la arquitectura, ¿cierto? Poner en valor a muchas arquitectas que han trabajado de manera anónima en bastantes producciones arquitectónicas y no se la ha puesto en valor. Y así también como la presencia de la mujer profesional, y tanto del ámbito de la arquitectura como audiovisual, también que tome una fuerza mayor dentro de las producciones de esta línea, por decirlo así. Yo digo que ahí, en el fondo, como digo, en la suma hay más excepciones que algo que esté hoy día más abordado. Y yo creo que nosotros como festival tratamos de ser bien transversal también, o sea, de incluir la mayor cantidad posible de obras que justamente pongan en valor el rol del arquitecto, de la mujer profesional o dentro del ámbito audiovisual, pero nos cuesta encontrar las piezas adecuadas, digamos, cuesta, pero siempre es una búsqueda que nosotros estamos abriendo. Bueno, en la interna como equipo eso está bien dominado y tenemos un trabajo en equipo profesional bastante participativo de los dos géneros, porque es muy importante eso. Pero yo digo, en términos de la documentación, estamos ahí un poco al debe. Sí, no es algo restrictivo del festival, digamos que es una situación transversal que se va dando en todo el campo más público, ¿no? Y que bueno, que está en estos momentos sufriendo transformaciones y en esas transformaciones se están reacomodando muchas cosas que creo que es bueno también teniendo en consideración
en la medida que en este caso la contingencia también es una escuela, ¿no? El presente se nos transforma en una escuela. Lo siguiente, sí, interesante. Nosotros en el contexto festival hemos abierto mini convocatorias, por ejemplo, a los artistas que han hecho intervención urbana en el contexto de nuestra crisis social, ¿cierto? Y con grandes satisfacciones vemos que ahí la mujer tiene mucha presencia en el arte urbano como tal, en la presencia, en llevar la discusión, digamos, de diferentes temas. Nosotros dentro del festival vamos a publicar estos encuentros que hemos tenido y con gran sorpresa yo creo que ahí se está viendo bien la participación de cómo la están liderando mujeres algunos colectivos, entonces va a ser interesante. Yo creo que es algo que está emergiendo y se está empezando a visibilizar. Me parece genial. Hay un aspecto también que aborda la película que me parece muy interesante, sobre todo para hacer la traducción y la contextualización al visionado era Hotel Cambridge, en Chile, y me estaba saliendo ahí la canción, el jingle, y que tiene que ver con el asunto de la propiedad privada. Carla, nosotros acá en Chile estamos en un proceso de crisis social bastante más grande que la pandemia, trascendente a la pandemia. El domingo tenemos una elección en la cual la población, de la cual somos todos, digamos, los ciudadanos, podemos optar a generar una nueva constitución bajo dos condiciones diferentes, o rechazar esa opción de generar una nueva constitución para el país. En ese marco, una de las discusiones que afecta directamente tanto al cine como a la arquitectura, y ojo que el cine también es un ámbito bastante masculinizado, porque no hay que decir que es machista, no hay un ejercicio efectivo de machismo, digamos, es masculinizado, hay mucha participación masculina, pero se aborda también lo que pasa con la propiedad privada, que es algo que la película Hotel Cambridge plantea, ¿no? De manera directa. Y en ese sentido preguntarle a ambos cómo es la relación que puedan establecerse con vuestros proyectos en relación a este concepto de la propiedad privada, ¿no? Sobre todo en el conflicto que pueda tener con el espacio público, ¿no? Algo que en Chile se ha puesto muy en boga o ha estado muy evidente, como el poder simbólico que tiene el espacio público y cómo ese poder simbólico requiere o solicita un control por uno o por otro lado y genera los conflictos, ¿no? Los conflictos normalmente se evidencian, se visibilizan en esa relación del espacio público y la tensión que tiene con el espacio privado. Y se lo pregunto a ambos, no sé, Miguel Ángel o Carla, cualquiera de los dos que quiera iniciar esa conversación. A ver, para abordar algún aspecto de tu pregunta, yo creo que ese temor al ámbito privado un poco es evidenciar justamente la carencia de lo público. O sea, justamente los espacios, lugares, vivienda, etcétera, que el ámbito público nos ha hecho cargo, es donde estamos viendo los límites a abordar de alguna manera simbólica o invasiva espacios privados, ¿cierto? Entonces, yo creo que pone en valor eso, o pone en relevancia esa situación, al límite, ¿cierto? Yo creo que lo que decía Carla justamente con el problema de vivienda que hay en Sao Paulo o en Brasil en general, yo creo, ¿cierto? Y ante estos edificios abandonados, bueno, es como justamente, es como decir, ¿por qué no? Si es cierto, si hay tanta carencia, ¿cómo veo una torta ahí y no la puedo comer, por decir algo, ¿cierto? Pero es justamente el problema es cómo el Estado y la sociedad en general se hace cargo de un problema que es de todos, de alguna manera. Entonces,
yo creo que lo privado siempre va a ser lo privado, eso sin lugar a duda, pero sí hay fronteras que están friccionando justamente por los lugares que no está ocupando lo público, el compromiso público. Y Carla, ¿cómo es tu visión al respecto? Aquí ya directamente como la persona que individualmente opina, digamos, como tu opinión al respecto. ¿Cuál es la experiencia de la película, de la docencia, de la arquitectura? ¿Cómo ves eso, ese conflicto entre los espacios públicos y los espacios privados? ¿Cómo transformar un espacio? ¿Qué es lo que es un hotel también? Preguntártelo. ¿Sí? ¿Qué es lo que es un hotel? ¿Es un espacio público, un espacio privado? ¿Cómo se transformó eso en el mismo Hotel Cambridge? Sim. Pois é. Espaço público, né? O espaço público aqui no Brasil virou um espaço, ou ele é privado, ou ele é abandonado. Não existe, cada vez mais a gente observa que o espaço público ele tem sido sucateado pela especulação imobiliária. Muitos espaços públicos no Brasil são invadidos pelas imobiliárias. Muitos. Então, creio que é uma discussão muito complexa e creio que a participação coletiva, a participação do povo, assim como estamos vendo no Chile agora, né, a força que vocês estão tendo na rua, eu acho que é a única saída para a gente recuperar o espaço público, porque no Brasil não tem mais espaço público. O espaço público ele é deteriorado pelo próprio poder público para que o privado apropria-se e ganhe com isso. É isso que tem acontecido com o espaço público no Brasil. O poder público simplesmente se exima de qualquer responsabilidade para ficar cada vez pior esse espaço, para ficar cada vez mais abandonado, para que, então, a nossa salvação seja a eficiência do poder privado, da propriedade privada. É essa mais ou menos a lógica que ocorre aqui no Brasil. E a única forma que eu vejo de resistência é o povo compreender essa lógica perversa do capitalismo e lutar, defender seus direitos. Claro, bueno, ese conflicto tan grave o tan esencial de lo público y de lo privado también, bueno, tiene muchas medias tintas también, donde se abordan transformaciones de lo público en lo privado, de lo privado en lo público, y también asociaciones mixtas, donde eso se puede ir dando de una manera más, digamos, más suave, no violenta necesariamente. Pero claro, está también el escenario que nos plantea el mismo cine, donde el cine hace muchas veces público este mundo más privado, ¿no? Donde lo privado ya no tiene que ver con el Estado, sino que tiene que ver con la privacidad individual. Y esto mismo que estamos haciendo ahora aquí en Internet, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Esto de Internet es un espacio público, pero es un espacio público que nos intimida, está metido en nuestras casas ahora. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Estamos participando de esta media tinta que es también Internet y conversando sobre estos temas que nos convocan y sobre la película, el Festival de Cine y Arquitectura.
En ese sentido también es interesante que la película plantea también los problemas de la migración que se puedan estar dando en Sao Paulo, pero más que los problemas de la migración son esos relatos que están contenidos, que muchas veces son invisibilizados por esta otra situación de lo público que son los medios. La película, Carla, plantea también una relación muy estrecha con esos discursos de marginalidad. En un momento uno de los personajes dice: yo siempre viví en un país ocupado y por primera vez estoy yo ocupando un lugar, en relación al conflicto palestino-israelí, o la ocupación israelita de Palestina, por decirlo directamente. Y en ese sentido hay una condición política de la película, y te quería preguntar por cómo ha sido esa circulación internacional también que ha tenido la película y cómo se ha recibido, porque finalmente es un retrato de todo lo que la ciudad misma, en su devenir y deseo de progreso, ha querido ocultar, ¿no? La idea del progreso marginaliza muchas cosas y las hace ocultas. Y una de las labores del arte en general hoy en día es la de traer lo que está sucediendo en los márgenes al centro nuevamente. Y ustedes con la película lo han logrado hacer. Lo han logrado hacer porque han participado en festivales internacionales y ha adquirido varios premios la película. Y te quería preguntar por esa relación más política, como de hacer público algo que parece estar tan en los márgenes que nadie lo ve. Não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas eu acho que as manifestações artísticas, elas são muito mais, elas quebram muito mais as barreiras sociais do que a gente imagina. O filme trouxe para o movimento uma outra condição, não só nacional como internacionalmente falando, por conta justamente dessa facilidade ou dessa característica artística de se comunicar de uma forma transversal e não só política e não só intelectual. Com esse filme eu aprendi, e a Carmen aprendeu. Isso que é bonito, eu aprendi porque a Carmen aprendeu. A Carmen aprendeu a importância de uma obra artística, porque o discurso político ele é muito formatado para um público. A Carmen, antes do filme, ela só se comunicava com os sem-tetos. Ela só comunicava com as bases. Ela não se comunicava com os artistas. Ela não se comunicava com outros estratos da sociedade, apenas com aqueles necessitados. E o filme, uma obra artística, fez com que o discurso dela ganhasse os festivais internacionais, ganhassem a imprensa internacional, ganhasse a imprensa, ganhassem os cadernos culturais. Então, isso deu ao movimento uma força muito grande. E mais, quebrou-se o paradigma de que eram pessoas que queriam só o distúrbio. Criou-se uma outra ideia real, muito mais real, muito menos manipulada pelos canais de imprensa oficiais, que sempre colocaram
o movimento social como uma coisa ilegal. O movimento social, voltando um pouco na sua outra pergunta, o movimento social não ameaça a propriedade privada. Eles não têm o interesse de ameaçar a propriedade privada. Ao contrário, eles queriam ter o direito de ter uma propriedade privada. Claro. Entonces, se cambiaron el paradigma de los medios también y de la percepción pública sobre, claro, la construcción narrativa de que los movimientos sociales quieren destruir la propiedad privada y lo que están haciendo es buscar un lugar para vivir. Es mucho más simple. Pero está muy interesante que eso suceda y que, bueno, una película es una herramienta social, es una herramienta cultural, y también es una herramienta política. Aquí tuvimos también casos en los cuales se visibilizaron muchos problemas gracias a premios en los Oscar y a películas que lograron mucha visibilidad nacional e internacional, sobre otros temas también, pero bueno, estamos viviendo una situación de movimiento social muy fuerte y estamos a puertas de ver los primeros cambios o ver los primeros resultados que puedan surgir a partir de eso. Se nos está acabando el tiempo. No sé si Miguel Ángel quieres tomar la palabra, quieres preguntarle algo a Carla, quieres conversar, plantear alguna idea, algo que se nos haya quedado en la conversación. A Carla la voy a llevar al terreno nuestro, digamos, de la relación con el cine. Me intriga, Carla, dentro de tu formación, ¿cómo se conformó esta enseñanza, digamos, de la arquitectura al cine? ¿Es algo permanente o fue algo muy puntual para este proyecto, o es un ejercicio permanente en la academia de vincular el cine con la arquitectura? Eu como arquiteta formada e com a ideia de como a arquitetura não como uma profissão feita de construção, feita de pilares e vigas, mas sim como um projeto maior. Então, sempre quando fecho cinema, penso como arquiteta, como uma arquiteta pode operar nestas zonas de conflito. Com minha irmã, trabalhamos sempre com zonas de conflito. E em zonas de conflito, sempre há muito o que se fazer. Sempre há muito como uma arquiteta pode trabalhar. Então, sempre aproveitei das produções cinematográficas para operar um tiquito como arquiteta. Então, há uma película que gosto muito, chamada Narradores de Javé. É uma outra película de minha irmã, que fizemos no início do século XXI. E trabalhamos em uma cidade muito pequena, com 500 habitantes. Esta cidade fizemos todo o filme. E enquanto filmávamos, eu trabalhava a basura da cidade, porque não havia recolhimento da basura. Então, creio que é uma possibilidade. Eu vejo uma produção cinematográfica como uma possibilidade de intervir como arquiteta. E creio que para mudar as narrativas cinematográficas, eu acredito muito no processo. Eu acho que hoje o fazer cinema pode ser tão transformador quanto a mensagem que o filme leva.
Y con tus alumnos, bien, o sea, tus alumnos, ¿cómo sintieron la experiencia de este formato nuevo? Foi maravilhoso para os alunos. Os alunos, muitos, depende, né? Teve aluno do segundo ano, do terceiro ano e do quarto ano. Os alunos do quarto ano, todos haviam dito que, pela primeira vez, dentro da academia, puderam exercer trabalho real. E isso é uma vontade muito grande dos alunos. Exercer trabalho efetivo que muda a vida de outras pessoas. Isso é uma alegria muy grande, muy grande. Interesante, interesante. Buen ejercicio para seguir vinculándolo acá también a los alumnos, digamos. Yo creo que debería ser permanente en cualquier escuela de arquitectura que existiese un vínculo con el cine. Como proceso proyectual, como ejercicio, como decías tú, de los estudiantes en una obra, ¿cierto? Yo creo que es muy interesante que aquí estamos también abordando en algunas partes, también abriendo este nuevo nicho de poder enseñar eso. Así que me alegra tener una colega así, Carla. Sí, vamos, ¿por qué no? Eso. Es muy interesante cómo el cine, siendo que normalmente ha sido catalogado como un ejercicio de reproducción y de representación, se transforma en algo a veces más real que lo real, como diría Baudrillard, ¿no? En la medida que, justamente como dice Carla, permite que alumnos salgan de la ficción también que puede hacer el mundo educacional para entrar en una realidad que está también mediada por esta otra ficción que es el cine, ¿no? El desplazamiento es bien interesante y claro, están haciendo algo real, ¿no? Porque en el fondo para hacer cine tienes que hacer algo real igualmente. Está el esto ácido de la cámara como testigo, y es muy interesante utilizar la cámara como testigo de cosas tan importantes como lo que sucedió en Sao Paulo. Aquí me están chicoteando por interno, me están latigando en esta esclavitud de internet y del tiempo, así que voy a ir cerrando esta charla que yo creo que es más que interesante y más que prolongable. Así que vamos ahora a pasar a ver el tráiler de la película para así dejar enganchados con esta nueva ansiedad que le vamos a producir a quienes están aquí viéndonos y que les agradezco su permanencia en esta conversación. Así que vamos a ver ahora el tráiler de la película Era o Hotel Cambridge, que estará disponible para ser vista en el Festival de Cine y Arquitectura y que ojalá podamos todos disfrutar y comentar después. ¿Vale? Aquí vamos con la transmisión de esta... Puedes compartir la pantalla, Miguel Ángel, y estamos. Se me cae el sistema aquí. Un momentito ya. Estamos. Ahí. Vamos. A elétrica tá boa. Bom, se não é elétrica, então é a bomba mesmo, né? E aí pode inundar tudo isso aqui. Toda a minha vida eu fui num beijo ocupado. Pela primeira vez eu sinto que eu estou ocupando uma coisa. A juíza, ela concedeu a reintegração de posse. O que quer dizer isso? Que vai ocorrer o despejo daqui a 15 dias.
Eu, com 13 anos, eu fugi do Congo pela roda de avião. A gente já não está podendo nem cuidar de nós, os brasileiros, e ainda tem que cuidar de refugiado do Congo, dos libaneses e palestinos. A luta é com vocês, não é para vocês. No meu país é para a mulher ou o homem pegar na mão. Tens que namorar primeiro? Estão dizendo que tem 5 viaturas lá fora. O senhor tem uma determinação judicial que tem que ser cumprida no dia... Eu sou refugiado palestino no Brasil. Vocês refugiados brasileiros do Brasil. É hora da gente estar unido. Não podemos desistir nessa hora. Muy bien. Pues nada, decirles entonces a todos que la película será estrenada en el Festival de Cine y Arquitectura. Y que, bueno, también contarles que la historia de Hotel Cambridge es bastante buena porque finalmente fue transformado en un espacio donde se transformó en un espacio habitacional, ¿no? Y bueno, esta película muestra un poco ese conflicto, pero lo muestra desde adentro, lo muestra desde las historias particulares y personales de quienes están haciendo la ocupación y las relaciones que se establecen también dentro de este lugar, de este espacio físico que fue mejorado en sus instalaciones, fue no solo ocupado, sino que fue transformado en la casa de muchas personas. Es decir, el lugar donde muchas personas que no tenían dónde ir, encontraron un lugar donde volver. Así que nada, los dejo ahí invitadísimos a que vean esta película. No sé, Carla, si quieres decir algo, Miguel Ángel también. No, agradecido por la conversación, el momento de interactuar con Carla, así que no, muy feliz, gracias. Carla. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, apresentar o trabalho, poder falar um pouco como diretora de arte, porque o trabalho geralmente é tão invisível da direção de arte e pode ser tão interessante como uma discussão importante para o cinema, não só para o cinema, mas para a nossa cultura em geral. Existem muitas invisibilidades, né? Assim como a invisibilidade feminina, assim como a invisibilidade do negro. E então, ter a oportunidade de poder falar e poder articular é muito bom. Obrigada. Pues nada, agradecerle también a Fernando Dowling, que es quien nos ha convocado a esta reunión y a esta conversación. Bueno, y a la FAU, a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, quienes dentro de todo han permitido esta conexión entre distintos eventos, distintos márgenes y distintas personas que dentro de todo estamos pensando y repensando lo que sentimos en torno a lo que vivimos. Y eso es muy importante también de hacerlo. Así que nada, me despido a nombre de la facultad, a nombre de la Escuela de Arquitectura y Diseño. Eu queria reforçar também agradecimento ao Fernando, que realmente ajudou a fazer essa ponte, essa conversa. Claro, y también, bueno, a Claudio, a Daniel, que nos han apoyado en la parte técnica y que nos han ido soplando algunas preguntas. Lamento que algunas preguntas no hayan podido ser respondidas, pero esperemos que para el Festival de Cine y Arquitectura, así los dejamos enganchados, somos como unos dealers de cine, ¿no? Estamos ahí dejándolos enganchados. Ahí podemos extender esa conversación y podrán también resolver quizás alguna de las dudas que hayan quedado pendientes. Por ahora, nada, despedirse, adiós, hasta pronto será. Vemos. Y ya nos vemos.